Hola, hoy vamos a ver la ley de composición interna, ¿sí?, en un conjunto con una operación determinada. Como vemos, una ley de composición interna es una operación entre dos elementos de un conjunto, llamémoslos A, siendo A un conjunto no vacío, donde el resultado de esa operación entre los elementos da un elemento de A también. Quiere decir que si yo tengo un conjunto no vacío con elementos, voy a poder agarrar todos los elementos de ese conjunto y por medio de aplicarle una operación determinada, el resultado de esa operación me tiene que dar un elemento que pertenezca también al conjunto. Eso quiere decir que esa operación esté en ley de composición interna, ¿sí? En ley interna se dice. Bien, vamos a ver, por ejemplo, tenemos el conjunto M que contiene a los elementos E, R y A, y la operación, llamémosla puntito, definida en el cuadro que vemos ahí. Entonces tenemos los primeros elementos de la operación, ¿sí?, o el primer elemento de la operación que nosotros hagamos, son los que están en la columna gris, y los segundos elementos de las operaciones que hagamos son los que están en la columna amarilla. Entonces, por ejemplo, tenemos la operación A puntito R que nos da A. Pero fíjense en que es el A blanco, o sea, de la columna gris, puntito R de la columna amarilla nos da A, que son los resultados de las distintas operaciones. Ahí vemos la flecha que indican cómo si partimos de uno y del otro, la intersección de los dos es el resultado de esa operación. Bien. Una vez que entendimos lo que es la ley de composición interna y cómo se hacen las operaciones, ¿sí?, vamos a las propiedades que tienen, ¿sí?, estas operaciones. Arranquemos por la propiedad conmutativa. Para todo elemento de M se tiene que verificar que si yo tengo el elemento E, por ejemplo, puntito R, me tiene que dar lo mismo que R puntito E, que en este caso, ¿sí?, si analizamos el cuadro que vimos anteriormente, nos da E. Lo mismo que E puntito A, que debe ser lo mismo que A puntito E, nos da R. Y R puntito A tiene que ser igual a A puntito R, que nos da A. Vamos a dar el dato, que es cómo lo calculo en el cuadro, ¿sí? En vez de hacer esta cuenta de ir elemento por elemento, yo puedo analizar la conmutatividad, ¿sí?, la propiedad conmutativa, mediante esa diagonal. Si trazamos esta diagonal, sí, acá se ve un poco torcida porque no me quedó el cuadro bien a medida, disculpen por eso. Si trazamos esta diagonal, ¿sí?, y el cuadro es simétrico, o sea, espejado, la operación es conmutativa. Como podemos ver, si ahí vemos toda la simetría del cuadro, tenemos E con E, R con R, A con A del otro lado de la línea, ¿sí? O sea, es simétrico. Por lo tanto, entonces ese conjunto, digamos, con la operación puntito, esa operación es conmutativa. Vamos a la propiedad asociativa. Tengo E puntito R, eso entre paréntesis, todo eso puntito A, me tiene que dar lo mismo que E puntito y entre paréntesis R puntito A. Si lo resolvemos mirando el cuadro, E puntito R nos da E, entonces de ese lado del primer término nos queda E puntito A. Y del otro lado, R puntito A me da A, entonces del otro lado del segundo término nos queda E puntito A, que ambos vemos que es igual da R. Entonces todas estas asociaciones se tienen que cumplir para todo elemento de M, ¿sí?, de nuestro conjunto. Vamos al dato, que es cómo lo calculo, ¿sí?, mirando el cuadro, obviamente para apoyarnos en las definiciones, digamos, en los resultados de cada operación. Pero lo que tenemos que hacer, si la operación es conmutativa, quiere decir que nosotros ya calculamos la conmutatividad y nos dio que es conmutativa, deberemos tomar asociaciones o combinaciones entre los elementos de a 3 elementos sin repetición. Quiere decir que yo, sea cual sea la cantidad de elementos que yo tenga, yo las asociaciones, ¿sí?, las cuentas de asociatividad, la voy a tomar de a 3 elementos. Como vimos recién, fíjate que era E puntito R, todo eso puntito A. O sea, son 3 elementos los que tomo. Entonces siempre voy a tomar ternas para verificar si la propiedad asociativa se cumple.
Por lo tanto, siempre debemos tomar de a 3 elementos sin repetir. Yo no puedo tomar EER, por ejemplo, o RRA, ¿sí? No puede haber un elemento que se repita. Entonces, siempre voy a tomar sin repetición cuando la operación es conmutativa, ¿sí? Cuando me dio que es conmutativa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, utilizaremos la siguiente fórmula que nos dirá la cantidad de combinaciones que puedo tomar. A ver, no hay un método así que vos decís, bueno, te da todas las posibles combinaciones. Eso hay que calcularlo manualmente. Pero yo sí voy a tener una fórmula que me va a decir la cantidad de cuentas que yo voy a tener que hacer. O sea, la cantidad de ternas que yo puedo tomar sin que se repitan los elementos. Para yo estar orientado en qué número de cuentas tengo que hacer. Entonces la fórmula es esa, ¿sí? Donde T es el total de elementos que yo tengo y P es la cantidad posible para elegir. O sea, la cantidad de elementos que yo elijo, que siempre va a ser 3 en este caso. Entonces, por medio de esa fórmula veo la cantidad de cuentas, de combinaciones que yo puedo tomar, es decir, las cuentas que yo debo hacer. Pero cuando la operación no es conmutativa, ¿sí? Quiere decir que cuando yo hice la diagonal no me dio simetría, entonces vamos a tener que tomar asociaciones o combinaciones entre los elementos de a 3 elementos con repetición, es decir, que se pueden repetir los elementos. Entonces va a ser el mismo procedimiento, obviamente van a ser más cuentas, pero para saber cuántas cuentas son, vamos a utilizar la fórmula que es la siguiente. CR, o sea, combinación con repetición, y es lo mismo. T es el total de elementos que tengo y P la cantidad posible que tengo para elegir, o sea, 3, ¿sí? La cantidad de cuánto tomo. Bien, esa es la fórmula. Vamos a la propiedad de elemento neutro, ¿sí? Esta es otra propiedad que, como vemos ahí, si yo encuentro, en este caso mi elemento va a ser R, mi elemento neutro de esta operación es R, de este conjunto y esta operación, y que tiene que verificar que E puntito R tiene que ser lo mismo que R puntito E y me tiene que dar E, o sea, el elemento al cual yo le aplico el neutro. R puntito A tiene que ser igual a puntito R, tiene que ser igual a A. Y R, obviamente puntito R me da R. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el neutro lo es para cualquier elemento del conjunto y lo es de izquierda a derecha, ¿sí? Como también de derecha a izquierda, o sea, vale la conmutatividad ahí, ¿sí? Bien, pero ahora vamos al dato de que cómo calculo el neutro, cómo me doy cuenta cuál es el neutro y si lo tiene, mirando el cuadro. Buscaremos la fila y la columna que sean igual a los encabezados. Nuestros encabezados son ERA de amarillo y el ERA gris, ¿sí? Nuestra columna era gris y nuestra fila era amarilla. Entonces, esa es la fila que es igual al encabezado ERA, ¿sí? Como vemos, esa fila que está en el recuadro es igual, ¿sí? Está en la misma posición de letras que nuestro encabezado amarillo. Y si vemos, esa es igual a nuestro encabezado columna gris, ¿sí? ERA. Bien, entonces, una vez que marqué esas dos columnas que son igual a los encabezados, el elemento que encabeza la fila o la columna es el neutro. En este caso, fíjense en que tanto en la fila como en la columna siempre son iguales, es el elemento R. Y que justo también es la intersección, ¿no? de ambos cuadros. Entonces, en este ejemplo, R es el elemento neutro. Entonces, de esta manera se busca el neutro. Vamos con las propiedades de inversos, ¿sí? A ver si una operación tiene inversos. En el cuadro vamos a buscar donde el resultado dio neutro, ¿sí? Estos elementos que dieron el neutro son inversos. Es decir, vamos a buscar en cada fila, vamos a marcar el neutro, ¿sí? Ahí vemos que lo encerramos. Nuestro neutro era el R. Entonces, vamos a marcar, yo me apoyo con flechas como para hacer más fácil. Fíjense, en la flecha negra, los elementos de nuestras columnas, tanto gris como amarilla, que finalizan en el neutro, como vemos ahí, son inversos. Por ejemplo, siempre se arranca la columna. E de la columna gris es inverso de A, ¿sí? Y así sucesivamente, E es inverso de A, R es inverso de R y A es inverso de E. Como todos los elementos
tienen inversos, entonces, puntito, tiene inversos, ¿sí? O sea, la operación tiene inversos. Por último, vamos a ver la clasificación de estructuras, ¿sí? Porque nosotros a estas operaciones entre los conjuntos, entre los elementos de un conjunto, la podemos clasificar en estructuras de acuerdo a si cumplen con estas propiedades que vimos. Entonces, como vemos ahí, las estructuras que podemos llamarlas son monoides, semigrupo, semigrupo con unidad o con identidad, semigrupo conmutativo, semigrupo conmutativo con identidad, grupo y grupo abeliano. Lo que voy a mostrar para finalizar esto es que van a aparecer X, ahí tenemos LI que significa ley interna, quiere decir que está en ley interna, A que significa asociatividad o que es asociativa, C que es conmutativa, N que tiene elemento neutro y que tiene inversos. Entonces, cada grupo van a aparecer X en las cosas que cumple, ¿sí? Ahí está. Un monoide va a ser cuando solo esté en composición interna, o sea, en ley interna, ¿sí? Pero no tenga ninguna, no sea asociativa, no tenga neutro, no tenga inverso ni conmutatividad. Semigrupo va a ser cuando cumpla con la ley interna y cuando sea asociativa también, ¿sí? Y así con todos los grupos hasta finalizar el grupo abeliano, que es cuando cumple con todo, ¿sí? Con ley interna, con asociatividad, con el elemento neutro, inversos y la conmutatividad. Bueno, esto fue un poco de ley de composición interna entre elementos de un conjunto y las operaciones que lo integran y la clasificación de las estructuras de estas operaciones. Así que nos vemos en el próximo video. Seguramente voy a hacer un video donde explique ejercicios, ¿sí?, de este tipo para que puedan ver ejemplos. Pero bueno, básicamente con esto creo que es una teoría bastante simple, por así decirlo. La traté de hacer lo más simple posible y espero que le haya servido.